Cuando estaba sentado acá, vi el cielo de Dios desenvolverse acá en estos niños. Había 3 niños, 2, parece que son hermanos los 3. El niño sacó la chancleta y comenzó a pegarle a la niña. La niña también comenzó a pegarle. Y en una de esas el niño quiso, con la cara se veía de cólera. Y la niña agarró más impulso para pegarle. Entonces yo le dije, shh, y se calmaron. Y el niño quería ponerse la chancleta, pero no podía. Y la niña le ayudó. Eso es el reino de los cielos. ¿Entendieron la historia? Si el reino de los cielos no es como los niños, no veremos a Dios. En esta mañana vamos a estudiar, vamos a repasar, porque lo hemos entendido, lo hemos estudiado muchas veces, la mente, los hábitos y Cristo. ¿Qué relación entre ellos? ¿Qué dice la ciencia con respecto? Es muy diferente conforme como yo lo estudié cuando estaba en la escuela de medicina hace más de 100 años. Nosotros tenemos 100 billones de neuronas. 100 billones. 1 billón es un 1 seguido de ¿cuántos ceros? 9 ceros. 1 billón es un 1 seguido de 9 ceros. 100 billones de neuronas. Y una neurona es como un árbol. Imagínense un bosque, los árboles grandes, y cada árbol tiene sus ramas. Y esas ramas se llaman dendritas. Y esas dendritas se conectan con otra rama. Y esa conexión se conecta a través de una conexión sináptica. Existen más de 100 trillones de conexiones sinápticas en el cerebro. 1 trillón es un 1 seguido de ¿cuántos ceros? 12 ceros. Muy bien, ya te pones en matemática. Seguido de 12 ceros. Nosotros alrededor del día, cada día, perdemos más o menos 50.000 neuronas por día. Perdemos 50.000 neuronas por día. Eso es bastante, ¿verdad? Si usted lo multiplica por 365 días, multiplicado por 100 años, más o menos, ¿cuántas neuronas equivalen? Más o menos como 2 billones de neuronas en 100 años de vida. ¿Eso equivale a qué porcentaje de 100 billones de neuronas? 2%. Esta pareja de Max y Diana son matemáticos. 2% en 100 años. Nosotros, ¿por qué perdemos neuronas? Hay muchas razones. La principal es como el músculo. ¿Cuál es? No lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Nos da flojera, no leemos, no aprendemos un nuevo idioma, no aprendemos a tocar un nuevo instrumento, no nos relacionamos con las personas, porque el interactuar entre seres humanos desarrolla nuestras neuronas, y más si interactuamos conocimientos, interactuamos cosas que impresionan nuestra mente y nos hace pensar. Por ejemplo, les dije ahora un billón, ¿cuántos ceros existe después de 1? 1 billón, ¿verdad? Si usted se pone a pensar y dice, miles son 3 ceros, 1 billón son 6 ceros, 1 billón, 9 ceros, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, nuestras neuronas, si no lo usamos, lo perdemos. ¿Qué otra cosa mata neuronas? Los golpes, que se llaman los TBI, ¿verdad? Trauma Brain Injury, que todo el mundo ha tenido golpes en la cabeza, incluso los jugadores cuando golpeamos con la cabeza. Los jugadores de fútbol americano mucho más, la contusión son bien severas. ¿Qué más? Vicios. ¿Cómo qué? ¿El principal cuál es? El alcohol, el tabaco, medicamentos, que también, ¿verdad? Que los doctores prescribimos, también nos da. Entonces, ¿qué pasa cuando esas neuronas se mueren? ¿Qué sucede en nuestro organismo? Recuerden que estamos hablando de un órgano que fue diseñado, no sucedió por casualidad, fue diseñado para hacer algo. Había un plan detrás de la creación. Cuando esas neuronas se usan y hay material de desecho en nuestro cerebro, cuando esas neuronas se mueren, ¿a dónde se van? Nuestro cerebro está lleno de basura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creó Dios? Dios creó basureros, decimos en Perú.
creó sistemas de limpieza. Esas células se llaman los gliocitos. En la noche cuando usted duerme, el cerebro se regenera, se limpia. Por eso es tan importante una noche de sueño buena de 8 horas, 7, 8 horas. Algunos duermen 9 horas. Si son más de 10 horas, preocúpese, vea a su médico, es mucho. A menos que sea después de un día de trabajo, está totalmente agotado, ¿verdad? Entonces nuestro Dios ha creado eso. ¿Y qué pasa esa neurona? Cuando yo estaba en la escuela de medicina, nos enseñó el neurólogo, el neurocirujano, que las neuronas no se vuelven a crear. Una vez nacimos con ese número de neuronas y no existen más neuronas en el cerebro, no se pueden volver a crear. Pero la ciencia ha demostrado en el transcurso de estos últimos años, estoy hablando más de 10, 20 años, de que las neuronas, el cerebro se producen nuevas neuronas. Se crean nuevas conexiones. El cerebro crea nuevos pathways, nuevos caminos. Lo mismo sucede en el corazón. Cuando una persona, pues se le llaman bypass. Bypass significa que pasan por alto la obstrucción al corazón y le colocan una arteria de un lado que está bueno al otro lado que está para que irrigue y sigue irrigando. Bypassean, pasan por alto esa obstrucción. En el cerebro ocurre de una manera diferente. Si nosotros dañamos nuestro cerebro con muchos traumas, muchas cosas que en la vida nos lleva, y vamos a ver cómo podemos cambiar eso. Nuestro cerebro crea nuevas rutas, nuevos caminos. Eso es lo que Dios nos da. Nuestro cuerpo y nuestra mente están íntimamente conectados. No existe nada de nuestro cerebro que no sea afectado, al mismo tiempo nuestro cuerpo va a ser afectado. La sierva de Dios dice, si el espíritu está libre y feliz, con la conciencia de que hace lo recto y con la satisfacción de proporcionar felicidad a los demás, nacerá una alegría que reaccionará sobre todo el organismo, induciendo a circular más libremente a la sangre y a tonificar todo el cuerpo. La ciencia dice que realmente recién ha salido en estos últimos 2 o 3 años, el 83% de las enfermedades que nosotros tenemos tiene que ver con la mente, lo que pensamos. Solamente el 13% tiene que ver con dieta, ejercicio, con la genética, con los hábitos de vida, con medio ambiente, solamente el 13%. Entonces usted me dirá, pero hermano, en ese caso, ¿de qué me sirve guardar los 8 remedios naturales? ¿Para qué estoy hablando de los 8 remedios naturales? Y lo que pienso tiene que ver el 87%. Y Dios lo dijo antes, en Mente, Carácter y Personalidad, página 59, tomo 1, dice que 9 de cada 10 enfermedades tienen origen en la mente. Lo dijo hace más de 100 años y la ciencia está comprobando recién ahora. Entonces, ¿para qué me sirve hacer esos 8 remedios naturales? Oh, es tan importante. ¿Por qué razón? Porque lo que yo nutro a mi organismo, estoy nutriendo mi cerebro. Cuando yo ejercicio, mis vasos sanguíneos se dilatan y están llevando más sangre, más nutrientes, más oxígenos a mi cerebro. Cuando yo duermo bien, cuando tomo aire puro, ¿qué está pasando? Estoy permitiendo que mi cerebro se saque todo lo desechos y se limpie. Entonces los 8 remedios naturales, Dios no se equivoca, amigo. Dios no se equivoca. No podemos saberlo y no podemos verlo en este momento, porque no lo explicamos, pero Dios no se equivoca. Muchas enfermedades en Dios nos cuida, dice, página 12 de febrero, es una matutina. Dice, muchas de las enfermedades que padecen los hombres son resultado de la depresión mental, penas, ansiedad, descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza. Todo esto menoscaba las fuerzas vitales y lleva al decaimiento y a la muerte. La enfermedad es muchas veces originada y reagravada por la imaginación. Muchos hay que llevan vida de inválidos cuando podrían estar bien si pensarían que lo están. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía, el amor, todas esas cosas fomentan la salud y la alegría y la longevidad. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma.
El agradecimiento. Cuando alguien le hace algo bien a usted y usted dice, nah. Entonces, tiene que ser agradecido. La alegría, la benevolencia, la confianza en el amor y en el cuidado de Dios son otras tantas incomparables salvaguardias de la salud. Y la ciencia ha comprobado esto. Lo que nosotros pensamos sucede. Lo que nosotros pensamos se convierte en realidad. Lo que nosotros pensamos nos hace estúpidos o inteligentes. Lo que nosotros pensamos nos hace coléricos o calmados. Lo que pensamos se traduce en actitudes, y las actitudes las comunicamos, y las actitudes dañan a otra persona o edifican a otra persona. Es tan importante la salud mental, tan importante que Dios le dijo a la sierva de Dios, bueno, le inspiró al patrimonio Guay que escribiera acerca de mente, carácter y personalidad. Son 3 tomos, son libros. Busquen el Espíritu de Profecía: mente, carácter y personalidad. Hay 2 tipos de emociones: emociones que edifican y emociones que destruyen. Muy bien. Las emociones que edifican son los dones del Espíritu: el amor, la benevolencia, la mansedumbre, ¿verdad?, la paz, la conciencia limpia, el ayudar al prójimo. Esos edifican, dan salud, traen vigor, anchan, vasodilatan los vasos sanguíneos para que haya más nutrientes y más oxígeno a nuestro cerebro. Pero las emociones negativas, una emoción negativa, ¿cuál sería? El principal. El odio, el miedo. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesús cada vez que los discípulos estaban en problemas? No tengan miedo. Do not be afraid. ¿Verdad? No teman. Esas son las palabras. El mundo, nosotros cristianos estamos viviendo en un mundo dirigido ¿por quién? Satanás. Recuerden que Satanás, Jesús, ¿cómo lo llama Satanás? El príncipe de este mundo. Dios es soberano. Dios rulo sobre todo el universo y sobre toda la tierra, incluyendo Satanás. No olvidemos eso. Pero Satanás es el príncipe de este mundo. Y vivimos en un mundo gobernado por él. Nuestra naturaleza pecaminosa es inducida, es proclive. Estamos inclinados a elegir el mal antes que el bien. Si no existe el Espíritu de Dios y los 4 ángeles que sostienen los 4 vientos, nuestra naturaleza está inclinada al mal. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Dice de que si Jesús no se hubiera interpuesto entre Dios y el hombre, Adán y Eva hubieran formado en la tierra, junto con Satanás, un fuerte para luchar contra Dios. Así de malo es la naturaleza humana. O sea, entonces Satanás sabe que cuando induce miedo, nosotros los seres humanos hacemos lo que nos guían para nosotros quitar ese miedo. Recuerden el COVID-19. ¿Qué pasó durante la epidemia del COVID-19? Que veían por Telegram, por WhatsApp, videos pequeños que la gente estaba en China, tenía el COVID y se caía muerta. ¿Cuántos han visto eso? ¿Verdad? En la televisión vieron todo eso. Todo eso lo veía y metía miedo a la gente. Y las noticias estaban vez tras vez, una tras vez, metiendo miedo a la gente. La única solución, la única alternativa, la única salvaguardia que va a disminuir la transmisión, va a disminuir la incidencia, las vacunas. Miedo. Eso, como yo le dije a mi internista cuando fui a verlo, un amigo me dice, Pedro, tienes que vacunarte. Porque la vacuna viene de Dios, me dice. La ciencia viene de Dios. Yo le digo, Dios nunca usa una táctica del miedo para que tú hagas algo. Nunca usa una táctica del miedo. Y ahora, en siglo XXI y el año 2000, ¿dónde está mi teléfono? Y en el año 2024, ahora le voy a leer algo. El monkeypox, ¿verdad? Ahora los títulos son los siguientes. Una variante
deadly, ¿cómo se traduce eso? Mortal, de monkeypox está cruzando las fronteras y la Organización Mundial de la Salud está en una alerta máxima. La enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, se está esparciendo por toda Francia. Un llamado para la vacuna es lanzado. El monkeypox, la Organización Mundial de la Salud, advierte los riesgos de casos importados en Europa. El primer caso diagnosticado en Suiza. El monkeypox, con la nueva variante, especialmente afecta a los niños. La ansiedad aumenta sobre la diseminación del virus del monkeypox. Y así, miedo con un propósito. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Eduquémonos, preguntemos, no de fuentes que ven en la televisión. Eduquémonos de tal manera que nosotros seamos diferentes. No podemos seguir lo que el mundo sigue. Somos gente santa, llamados aún con un propósito. Entonces no podemos seguir lo que el mundo dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos miedo, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir lo que la mayoría sigue, ¿verdad? Vamos a seguir lo mismo, Entonces, cuando hay miedo, ¿qué sucede en nuestro organismo? Nuestra presión arterial aumenta, nuestra producción de insulina disminuye. ¿Hay riesgos para qué? Para presión alta, para ataque cardíaco, para derrames cerebrales. Cuando hay miedo a perder el trabajo, miedo a no tener el siguiente pago para el mortgage, para la hipoteca, miedo porque no tengo para pagar la letra del carro. Hermano, y nosotros servimos a un Dios que es dueño de los ganados de Thousand Hills. Nosotros somos un Dios poderoso. ¿Cómo podemos tener miedo? ¿Cómo podemos tener miedo? El miedo viene del enemigo, viene de Satanás. Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor. La ciencia dice que ahora nosotros cuando contemplamos a Dios, nuestro cerebro cambia, nuestra actitud cambia. Si nosotros contemplamos, ¿cómo contemplamos a Dios? No lo miramos así, ¿verdad? ¿Cómo contemplamos a Dios? La oración. ¿Qué más? El estudio de la palabra de Dios. ¿Qué más? Las alabanzas, cantando cuando esté duchándose para que nadie más le escuche. El agradecimiento, la meditación. Hay un riesgo en la meditación. Porque si nosotros seguimos la meditación, Eastern Meditation, no es concéntrese en nada. Imagínese su cerebro está vacío. Concéntrese en el tercer ojo. No. Es meditar solamente en la palabra de Dios. El Salmos 1:2, en su ley medita de día y de noche. Meditemos en eso, porque eso es lo que nos va a limpiar y quitar el miedo. Eric Kandel es el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2000. Él descubrió el rol principal de la sinapsis. Recuerden sinapsis, cuando dos dendritas se conectan, dos ramas de los árboles, de las neuronas. Dos dendritas, dos ramas se conectan, eso es una sinapsis. Descubrió el rol principal de la sinapsis en el aprendizaje y en la memoria. Probó científicamente que las neuronas nunca dejan de aprender. O sea, siempre se conecta. Así tenga usted 100 años, usted puede aprender. No va a aprender como un niño de 5 o 6 años, definitivamente no. Pero va a aprender. Cada pensamiento y sentimiento cambia el flujo sanguíneo y la actividad electroquímica en muchas y diferentes áreas del cerebro. En otras palabras, si usted piensa positivamente, no positivamente como el autor del libro Norman Vincent, something like that, ¿verdad? Que decía pensamiento positivo. No, estamos hablando de la palabra de Dios, ese pensamiento positivo. Cuando nosotros pensamos de eso, dice, cambia el flujo sanguíneo, donde no llega suficiente oxígeno, donde no llega suficientes nutrientes, en cierta área del cerebro hay bastante. El área de la amígdala, el área del temor, el área del miedo, se irriga bastante con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la ciencia dice que el cerebro cambia para bien. En el siglo XXI, ¿qué es lo que más daña en el siglo XXI? Ya no es 3, es 4 ahora, ¿verdad? El estrés, eso estudiaron hace 2 días, ¿verdad?
Es lo que más daña. ¿El estrés fue puesto por Dios o no fue puesto por Dios? ¿Cuántos dicen que el estrés fue puesto por Dios? ¿Cuántos dicen que no? El estrés fue puesto por Dios. Yo les voy a demostrar cómo. Esta semana justamente un primo mío nos llamó, José, le decimos Pepe. Él estaba caminando por una de las calles de mi ciudad, la Avenida España, no sé cuántos conocen Trujillo aquí. Pero anyway, estaba caminando y vio a dos muchachos. Él tiene 66 años, sus zapatillas desgastadas, caminando por ahí, yéndose a su apartamento. Y vio dos muchachos que venían y él tenía su teléfono. Le estaban siguiendo y apresuraban el paso. Y se dio cuenta que eran rateros que le iban a robar. Y que más Dios sabe. Y él comenzó una carrera a correr en asfalto, en pista, en cemento, con unas zapatillas que se podía caer en cualquier momento. Corrió de tal manera que los muchachos comenzaron a correr detrás de él, pero no lo pudieron alcanzar. Uno de ellos hasta se cayó. Y ahí paró la persecución. Al día siguiente trató de hacer lo mismo con las zapatillas, no pudo. Ese es el estrés. Para eso Dios nos dio el estrés, porque se liberan niveles de la adrenal suprarrenal, se liberan hormonas, la adrenalina, la cortisol, la noradrenalina, se liberan estas hormonas para que nosotros, los vasos sanguíneos se presionen, aumente la presión arterial, aumente el pulso cardíaco, más a los músculos, y los músculos comienzan a correr, comienzan a liberarse de la mitocondria, más ATP, que es la fuente de energía, y nos mandamos sin fin a correr. Ese es el estrés. Imagínense esa situación todos los días de su vida, 8, 12 horas al día, con esos niveles de cortisol y de adrenalina y de noradrenalina. ¿Cómo sale afectado su organismo? Por eso el estrés es un estrés que Dios nos puso, es fisiológico, pero hay un estrés que es dañino. Y lo único que puede calmar ese estrés es la paz de Dios. ¿Habría alguna persona más estresada en el mundo antiguo como Daniel? ¿Alguien me puede decir? ¿Había alguna persona más estresada como en el mundo antiguo como Daniel? ¿Qué era Daniel? Antes de que fuera primer ministro, ¿qué fue? ¿Era un príncipe de Israel o no? Era un príncipe de Israel. ¿Qué más? Era un muchacho físicamente atractivo. Lo llevaron con sus amigos a Babilonia. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Y esto estoy suponiendo yo. No digo que pasó porque no tengo muchas gracias. No tengo fuente. Pero, ¿qué sucedió en Babilonia? Porque al rey Ezequías se le dijo, tus hijos serán ¿qué? En Isaías. ¿Qué les dijo? ¿Sus hijos serán qué? Gracias, Max. ¿Alguien se acuerda? Serán eunucos. Isaías le dijo a Ezequías, tus hijos serán eunucos. Lo primero que hicieron a Daniel y a sus 3 amigos, los cortaron y fueron eunucos. Eso yo estoy suponiendo, porque eso pasó. No hay ninguna razón por la que decirme no pasó. Porque esa era la costumbre en el mundo antiguo, en los reinos antiguos. Nivel de estrés, por supuesto. Cuando llegaron allá, ¿qué pasó? No querían comer. Ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y se levantó casi toda la comunidad en ese entonces contra ellos. Y él se mantuvo fiel. Dios lo premió, lo premió. Los amigos del rey, los 3 amigos de Daniel, con el fuego, ustedes saben la historia. Después Daniel en el foso de los leones, constante. Daniel vivía en un estado de alerta constante, porque todos sus enemigos, durante esos años que estuvo de servidor tanto del rey de Babilonia como el rey de Medo-Persa, querían destruirlo, buscaban la mínima razón para destruirlo, la mínima falta para acusarlo. Nivel de estrés, pero él nunca estuvo estresado. A nosotros se nos da la misma fuente de sabiduría si nosotros lo pedimos. Dios nos la da.
¿Cuáles fueron las palabras que se le dijo a Daniel que nuestro corazón anhela que se nos diga? ¿Cuáles fueron esas palabras? Eres muy amado. ¿Te acuerdan que Gabriel le dijo eso a Daniel? Daniel, eres muy amado, se le dijo. ¿Cuánto a nosotros nos gustaría que Dios nos diga eso? Pedro, José, lo que sea, eres muy amado, eres muy amada. Dios nos ofrece eso, pero hay cosas que debemos hacer, ¿verdad? Los hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una conducta repetida que se hace tan frecuentemente que llega un momento determinado, el cerebro ya no participa conscientemente y se le hace automáticamente. Cuando usted se levanta y están las sandalias al pie de la cama, ¿qué pie se pone primero? ¿Alguien se da cuenta? ¿Se pone el derecho o el izquierdo? ¿El derecho? ¿Se han fijado? ¿O ustedes están dando una respuesta nada más? Y cuando yo leí, estaba preparado, yo me comencé a fijar, y yo siempre me pongo el izquierdo. Y la hermana me dice como raro, no, soy así, es inconscientemente. Cuando usted se va a la ducha y se baña, ¿se lava primero el cabello o se lava el cuerpo? ¿Qué es lo primero? ¿Verdad? Cada persona son hábitos diferentes. Lo hacemos sin pensar, automáticamente. Porque si nosotros los pensáramos, estaríamos perdiendo tiempo y perdiendo energía. Los hábitos son buenos. Cuando hay hábitos buenos. ¿Hacen su devocional? Primero. ¿Verdad? ¿Comen primero? ¿O agarran lo que no había cuando yo estaba en la escuela de medicina? Agarran el aparatito y chequean si hay algún texto. Agarran el teléfono. Hábitos que pueden dañar. Dice un autor, describe que nuestra vida es una masa de hábitos y más del 40% de las actividades que hacemos todos los días son hábitos, no son ni siquiera pensadas. Cuando usted desarrolla un hábito, su cerebro deja participar. Desde el punto de vista de la ciencia, hábitos nunca desaparecen. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el cerebro no diferencia entre un hábito bueno y un hábito malo. La conciencia sí, pero el cerebro no diferencia entre un hábito bueno y un hábito malo. ¿Cuáles son los buenos hábitos? ¿Cuáles son los malos hábitos? Los malos hábitos ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Cuando grita a su esposo porque su esposo llegó tarde porque no le compró el arroz que pidió, no lo sé. Cuando el esposo grita a la esposa porque la comida está fría, no lo sé. Cuando usted grita a sus hijos porque hicieron algo, no lo sé. Cuando usted pasa mucho tiempo en TikTok. Yo soy culpable de eso, by the way, a propósito. Una vez me descubrí que perdí 2 horas de mi vida y no se da cuenta. No se da cuenta. Dije, wow, Señor, ¿dónde se fueron esas 2 horas? ¿Verdad? By the way, así sea, usted dirá, pero yo escucho los mensajes del pastor Bullón. El asunto está de que en el cerebro se ha estudiado eso del TikTok, el fenómeno del TikTok. Cuando usted hace eso, en tu cerebro se desarrolla, no se desarrolla, sino se segrega una hormona, la hormona de la dopamina, que le hace sentirse bien. Y usted piensa que está feliz de la vida. Cuando ve un TikTok que las lágrimas se le salen. ¿Verdad? Y la dopamina está estudiado para eso. Recuerden, hermanos, nosotros somos, ¿cómo le dicen esto? Chivos expiatorios, no es la palabra, animales de entrenamiento. Estamos en un campamento de entrenamiento. Somos, ¿cuál es la palabra para los animales que usan para laboratorio? Rata de laboratorio. Somos rata de laboratorio. Las grandes controladoras del ser humano, de la humanidad, nos quieren controlar. Y detrás de eso está el máster, el príncipe de este mundo, porque sabe que cuando controlan las masas, Jesús no puede venir. Porque para que Jesús venga, vamos a verlo donde dice Cristo, para que Jesús venga tiene que pasar algunas cosas antes de que venga. Jesús, trayendo el fuerte pregón, puede predicar el evangelio en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos.
pero su pueblo no está listo. No estamos listos. Entonces, ¿cómo nos desarrollamos nosotros esos buenos hábitos? ¿Y cómo evitamos los malos? ¿O cómo nos deshacemos de los malos? Solamente con el poder de Dios se puede hacerlo, evitando los malos, pero tenemos que darnos cuenta cuál es el mal hábito, primeramente. Por ejemplo, un día viernes, la puesta del sol es a las 7 de la noche, supongamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes? Yo voy a contar mi experiencia en mi casa, ¿no? ¿Ustedes se relacionan con ella o no? Justo antes, 1 o 2 minutos antes, después de la puesta del sol, terminamos todas las cosas de hacer. Cuando debería hacerse con tiempo, temprano, para que esté bañadito, sentado en la mesa, cantando, listo para recibir al Señor, porque vienen santos ángeles, vienen a recibir al Señor. Y mucho más, a veces en esa discusión, la madre por querer las cosas limpias, el padre porque llega al trabajo tarde, lo que sea, hay discusión. Y el sábado se despide con un sentimiento de amargura. Se recibe con un sentimiento de amargura. Esos hábitos, usted decide, voy a cambiar. Así que el jueves conversa con su esposo, dice Jani, le dice, vamos a terminar todas las cosas temprano, yo voy a cocinar temprano, arreglar a los niños temprano, o si están ustedes solos, hacemos esto otro, para que a las 4 o 5 de la tarde estemos listos, limpiamos la casa, todo. Perfecto, así quedamos. Y el día siguiente, llama a la abuela, se cayó el niño, se quemó el arroz, se quemó el pollo, se rompió una llave, el agua está inundando la casa, el esposo recibe un warning del trabajo, llega enojado a la casa. Todas esas cosas que impiden después de una promesa hecha a Dios, Satanás está trabajando detrás de nosotros para hacernos caer. Y si nosotros caemos, seguimos el mismo patrón. Pero usted había decidido cambiar de hábito. Así que usted, como esposo, en lugar de llegar a la casa a gritar a la esposa porque tuvo un mal día en el trabajo, cierra la boca y comienza a cantar. La esposa, en lugar de gritar a los niños porque no se apuran, porque no están cambiándose, cierra la boca y comienza a cantar. Y en lugar de quejarse y salir palabras airadas, sale palabras dulces. La persona está cambiando de actitud. Y eso trae contentamiento, trae paz al alma. Y se reversa la situación y comienza a crear un nuevo pathway, un nuevo camino en el cerebro. Y si usted lo hace repetitivamente, se vuelve natural el hacer eso. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Crear nuevos hábitos para la gloria de Dios. ¿Podemos hacerlo? Requiere de... Amén, amén. Entonces, esos hábitos se han estudiado de mucha gente. Hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad. Yo conozco mucha gente fuerza de voluntad. Gente que no necesitan a Dios para hacer las cosas y lo hacen. Conozco 2 o 3 personas particularmente en mi vida en este momento que deciden hacer algo y lo hacen y no son cristianos. ¿Que Dios está actuando de ellos? Quizás sí. Pero ellos tienen una peculiaridad. La ciencia ha investigado a estas personas y se dan cuenta de que estas personas tratan de no meterse en situaciones difíciles, sino las evitan. Es bien curioso. Las personas que más fuerza de voluntad tienen, más dominio propio, no se meten en cuestiones peligrosas, sino las evitan. Por ejemplo, yo tuve una novia allá en Perú. Estuvimos y en un momento decidí terminar, pero después volvía, terminaba, volvía. Entonces dije, esto no puede seguir así. Esta relación es tóxica, es dañina. ¿Qué hago? Si uno quiere cortar las cosas de raíz, tiene que hacerlas y tomar decisiones correctas. Así que yo decidí cambiar mi dirección, cortar mi teléfono, cambiar el número, bloquear el email, negar todo acceso de ella hacia mí. La situación cambió. La situación cambió. Lo mismo sucede en cada situación de la vida. Por ejemplo, en este siglo XXI, en Estados Unidos existe una epidemia de opioides.
de narcóticos, Percocet, Norco, Dilaudid, lo que sea. Existe una epidemia, no sé si algunos de acá serán tomando, no serán, pero esos narcóticos no existían antes y el dolor siempre ha sido el mismo. Incluso pacientes con cáncer que antes existían no tenían acceso a eso y la gente vivía tranquila, pero ahora sí hay acceso a eso. Es una epidemia. Cuando usted toma un opioide, su nivel de conciencia, su nivel de alerta baja. Se vuelve más susceptible a seguir órdenes que a contrarrestarlas, que a pensar. Entonces, ¿qué decidir en esa situación? Pues yo decido, ¿sabe qué, Señor? Yo decido no depender de esto. Entonces comienzo a buscar alternativas, comienzo a buscar remedios naturales, comienzo a buscar un grupo de personas que están haciendo con cáncer o sin cáncer, con dolor crónico, dolor de espalda, lo que sea. Ustedes buscan alternativa y Dios honra eso. ¿Por qué? Porque usted no está dependiendo de un narcótico para sentirse bien. Llega un momento que ese narcótico no hace nada. Usted quiere más dosis. Más dosis. Es un círculo vicioso. Llega un momento que ese extra es para muchas personas, yo se lo he visto en mi carrera profesional, esa extra dosis lo lleva y nunca más despierta. Dios no quiere eso para nuestras vidas, de ninguna manera. Entonces, mire, las personas con más autodisciplina, como dije, las personas que más tienen dominio propio, evitarse en eso. Y si por A o B lo tienen, su voluntad es mucho más fuerte para decir que no. ¿Y eso lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Dónde está? Según Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Ahora, decir juvenil no se refiere solamente a los jóvenes, porque no crean de ninguna manera eso. Pasiones del ramo de 0 años hasta que muera. Huye, evita, porque el enemigo está como león rugiente, buscando una entradita, una ranurita para entrar. Y si le damos permiso, tenga la seguridad de que va a entrar. Hay muchas. El tiempo se me está yendo. Voy a pasar algunas cosas que quería mencionarle, pero 2 Corintios 10:5, lo que leímos, dice, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Recuerden Apocalipsis 14:5. ¿Qué dice? Está hablando entre 1 al 4, está hablando de los 144,000. Están delante del trono de Dios del Cordero. Cristo está alto y nosotros adorándolo. Y ese grupo de 144,000 está cantando un cántico que nadie más conoce. Pero ellos tienen una peculiaridad, que eso tiene que pasar. Dice, déjenme buscarlo. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. En otras palabras, hermanos, si no llegamos a esa santidad con la ayuda de Dios, del Espíritu de Dios, no vamos a ser salvos. Habrá lloro y crujir de dientes, pero no vamos a ser salvos, porque Dios es un Dios santo, santo. Amén. No podemos ser salvos si no llegamos, en nuestra boca no debe haber engaño. No importa su vida pasada que haya tenido, no importa cuántos, incluso se haya matado usted a alguien, no importa eso. Dios perdona y limpia. Y eso es lo que Dios nos quiere hacer. Entonces, ¿cómo hacerlo? Cada pensamiento que nosotros tengamos, si es malo, si es algo que estamos acostumbrados, traerlo cautivos a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí está, te lo traigo, yo no puedo luchar. Una amiga me escribió esta semana. Me dice, Pedro, yo quisiera hacer todo lo que tú me dices, pero no puedo. Ella se describe a sí misma, soy una persona bien egoísta con mi dinero, bien egoísta con mi tiempo, soy bien egoísta, así me criaron. Entonces yo le dije, trae en mente este texto, tienes que traer ese pensamiento cautivo a los pies de Jesús. Y cuando nosotros eso lo hacemos de forma rutinaria, con oración, con ayuno,
con la lectura de la palabra de Dios, Dios va cambiando nuestra mente. ¿Puede pasar en forma rápida? Sí. Pero generalmente pasa en forma lenta, que nadie se da cuenta que uno pasa. Y cuanto más pasa, más indignos nos sentimos. Porque cuanto más cerca de Dios estamos, ¿qué pasa? Más sucios, más miserables nos sentimos. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:17? Porque eres desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Eso somos nosotros. Pero nosotros, ¿qué creemos? Yo tengo mi carrito, yo tengo mi casita, tengo mi esposa, tengo mis hijos, soy feliz, no necesito a nadie. Hermanos, agárrese, porque lo que viene va a ser bien duro. Todo lo que usted ha confiado se va a caer. Todo lo que usted ha dependido se va a caer. Lo único que no se puede caer es la fortaleza y la agarrarse de la mano de Dios. Y eso es lo que Dios nos llama ahora. Porque todo terreno, todo sostén humano que nos puede ayudar va a ser quitado. Su casa va a ser quitada. Su trabajo va a ser quitado. Sus hijos hasta pueden ser quitados. Todo se va a caer. Y si no nos aferramos del poder de Dios, vamos a perdernos. En cuya boca no fue hallado engaño, dice la palabra de Dios. Tenemos que llegar a ese estado. No hay otra forma. ¿Cómo nos cambia Dios? 2 Corintios 3:18. ¿Cómo nos cambia Dios? Ya estoy terminando. 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Tenemos que ser transformados. Miren, algo solemne, lo voy a leer en Joel Testimonios 2, el libro 2, página 167, dice: es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Dice, acá esto fue escalofriante para mí. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Lo vamos a volver a ver. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, lo vamos a volver a ver en el día del juicio. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. O sea, el carácter desarrollado de nosotros ahora, en toda la eternidad, así nos vamos a quedar. Eso es bien solemne. La muerte quita el cuerpo, dice la sierva de Dios. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce ningún cambio en nuestro carácter. Ni lo cambia la segunda venida de Cristo, tampoco lo cambia. ¿Qué es lo que cambia la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que cambia la segunda venida de Cristo? Nuestra naturaleza. La naturaleza pecaminosa se convierte en una naturaleza de Adán antes de la caída. Eso es lo que cambia la segunda venida de Cristo. Pero el carácter está fijado cuando somos sellados. Y así como estamos, nos vamos a quedar. Es por eso que es necesario ahora es cambiar nuestro carácter. El Señor puede cambiarnos ahora. Déjenme buscar algo acá. ¿Qué es esto? ¿Cuánto lo quieren? Cuando somos pequeños, somos jóvenes, somos adultos. Este billete se vuelve inservible, ¿no? ¿Se vuelve inservible o no? Viene Satanás y nos pisa. ¿Tiene valor? La vida nos golpea y nos hace así. ¿Quién lo quiere? El que venga primero lo recoge. Tiene valor. Tiene valor. ¿Por qué razón? Porque Dios nos transforma. ¿Y Dios nos convierte? Nuevamente.
Salud continúa, ¿no es así, hermana Dayana? Continúa a las 7, no se olvide, 7 de la tarde. Y de pasecito despedimos el sábado aquí todos juntos, ¿no le parece? Ok, y también la junta de los ancianos, de los diáconos, su director está convocando después del almuerzo. Puesto de pie, cantamos el himno Más de Jesús. Más de Jesús. Sí. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria de gozar, más su nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Gracias Padre. Gracias porque a pesar de que fuimos derrotados, machados, maltratados por el enemigo, tú nos recoges y tú nos aceptas, Señor. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias por eso y cuídanos este día. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, que la paz de Dios continúe estando en nosotros. Repetimos, hoy a las 7 otra vez, que Dios nos bendiga.